Amigas y amigos de Politihablando, ya estamos en el aire. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes, 9 de la noche, a través de BTV, Canal 32. Pero a las 8 de la noche estamos en radio a través de Panorama FM, 8 de la noche, 96.9. Panorama FM. Y de lunes a viernes estamos a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG. A propósito de lo que hemos estado viviendo en la República Dominicana, con la tragedia que todos conocemos, del derrumbamiento del techo y por consiguiente la catástrofe que representó ese hecho de la discoteca Yexé, pues hemos querido abordar una parte que para nosotros es importante también, como verán, un especial en el día de hoy, diferentes aristas y diferentes puntos de vista de cómo abordar esta situación que ha dejado afectada y consternada y estremecida a la República Dominicana y sobre todo a los afectados directos, a los familiares vivos de los que fallecieron en ese derrumbe, desafortunadamente. Y para dar una visión espiritual, una visión, digamos, religiosa, una visión cristiana, pues aquí tenemos al pastor Sanford. Sanford, ¿cómo está? Buenas, Manolo. Gracias por la invitación en este momento tan fuerte, porque cuando venía hacia acá, el tema a hablar con todo el mundo es el tema de esta tragedia. Y algo que me decía una persona que vive en Samaná, dice, es que, pastor, en esta tragedia todos tenemos a alguien. Sí. Todos tenemos a alguien por qué llorar, a alguien que nos duele. Yo decía ayer con Jochi hablando que la gobernadora de Montecristi, pero hay gente de Higüey, pero hay gente de San Cristóbal, hay gente de Baní, sí, hay gente, los vecinos Jaina, nuestros de Barahona, mucha gente estaban Jaina. Ahí, mucha gente de Jaina que me enteré cuando venía, que fueron a hacerle un homenaje, según decía Sergio Vargas, a Ruby, porque tenía 3 años que no se presentaba en ese foro. Sí. Entonces, mucha gente de mi pueblo, San Cristóbal, amigos míos que se criaron conmigo, William Sánchez, que se crió conmigo, su esposa, amigo de hermano de Pirilis. O sea, mucha gente querida, todo el mundo tiene a alguien que lo conecte de una manera u otra. Entonces se convierte no en una tragedia para los que han perdido, sino también para los que están cerca de los que han perdido. Sí, porque es un hecho como que hizo metástasis en el cuerpo del país. Hizo radiación en todo el país, porque el que no tuvo un familiar o quizás un amigo ahí, bueno, figuras públicas como Ruby Pérez, eso no toca a todos, lo ha tocado a nivel internacional, a figuras a artistas internacionales que han expresado sus condolencias, o sea, mandatarios internacionales, otros países han sido cónsonos y han enviado sus condolencias para la República Dominicana, porque esto ha tomado una connotación mundial, esta catástrofe tan estremecedora. Bueno, a mí me llamaron de Estados Unidos porque diosidencialmente, cuando le estaban entrevistando a un joven que presentó un video y dijo que tenía un video de 2 días antes del lugar, yo estaba atrás con Melton Pineda conversando, porque Melton es de Barahona, tiene relación con la familia de mi esposa y hemos tenido muchas conversaciones. Estábamos conversando del asunto y me han llamado de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, personas que han visto, pero más que todo, mira lo que es la solidaridad de un país solidario, como es la República Dominicana. Sí. Puerto Rico mandó un grupo de personas que trabajan en el rescate de Israel. Estamos hablando de 2 días de vuelo. Wow, sí. O sea, porque estamos hablando de 16, 20 horas de vuelo. Si vinieron en un vuelo directo, 16 horas de vuelo. México, que el grupo de México es el mejor grupo de rescatistas del mundo.
y lo enviaron. O sea, eso habla de solidaridad, Cierto. de un mundo que, independientemente del egoísmo en el que estamos viviendo, las desgracias muchas veces nos unen. Pero solidaridad, Manolo, yo estuve la mañana entera del día de la catástrofe y había gente que llevaba agua, gente que llevaba comida, sí, gente que llevaba hasta servilletas de tela para que la gente se secaran las lágrimas, gente que estaba llevando Gatorade para que las personas se rehidraten. Sí. O sea, eso habla de una solidaridad que es lo que permite muchas veces el dolor, que se deje a un lado el egoísmo y comenzamos a tener empatía entre nosotros. Y tanto así que se logró el récord de donación de sangre. Se abocó la gente a donar sangre. ¿Sabe que regularmente se hacen campañas y se le pide a la gente motivando que donemos sangre como un acto de amor constante, ¿no? Como una práctica fluida, ¿no? Orgánica. Sin embargo, en esta tragedia solamente se hizo decir que habían habilitado el Estadio Olímpico y también el parqueo de aduana y el Hemocentro, y la gente se volcó a ir a donar sangre, que como yo le he dicho es donar vida cuando tú donas sangre. Claro, porque la solidaridad, el dolor hace que tú empatices. Sí, fíjate que tú puedes estar en una condición de no preocuparte por nadie, pero cuando tú ves a alguien sufriendo y de una manera negativa y positiva, porque hay cosas que generan cosas buenas, pero también generan cosas malas. En la exposición de las redes sociales, de las condiciones en que estaban la gente, genera compasión. Sí. Porque en medio del dolor hay una llave que se abre y una puerta que se enciende, que se llama la compasión. Que fue lo que pasó cuando se subían las fotos de las personas que salían, que es bueno y es malo. Es bueno ¿por qué? Porque sensibiliza a los demás, pero es malo porque, por ejemplo, está el caso de Ruby Pérez, que le pidió a su hija hace años que si le pasaba cualquier accidente, él no quería ser expuesto, que lo taparan con una sábana y que él no quería que lo vieran. Y ahí salió una foto de este hombre yo sé que va a producir un dolor mayor en sus hijos de no poder cumplir esa petición de su padre de que no lo expusieran. Entonces, esa búsqueda de protagonismo es negativa. Lamentablemente. En todos los sentidos, en el sentido políticos que estaban ahí, no sé buscando qué, pero ese protagonismo de las redes es dañino, aunque también tiene una parte positiva, que es la que tenemos que ver. Sí. Yo quiero, como decía la introducción, hacer el abordaje cristiano de este hecho, para con los familiares y para con nosotros mismos. La gente se pregunta en estos momentos, y es una pregunta que mucha gente se ha hecho, hay un debate entre esto, ¿lo permite Dios? ¿Lo provoca Dios? Porque se dice, nada pasa si Dios no lo permite. Y si lo permite Dios, ¿por qué Dios permite que esto pase? Fíjate, cuando la tragedia de las Torres Gemelas, le preguntaron a Annette Graham, la hija de Billy Graham, que cómo Dios permite cosas como esta. Y ella respondió con la misma respuesta que te voy a dar en este momento. La voy a copiar de ella. Ella dijo, hemos sacado a Dios de las escuelas. Lo quisimos sacar de nuestro escudo. Lo hemos sacado de lo que es, lo hemos tratado de sacar de la Constitución. Uno de los únicos países en el mundo donde la Constitución está establecida en los acápites de educación bajo los principios cristianos bíblicos es República Dominicana. Y lo plantea a sí mismo. Pero hay un grupo de personas que lo quiso sacar. Hemos sacado a Dios de la moral del dominicano. Aquí hoy se habla del adulterio como si fuera un juego de panties. Como cambiarte un pantaloncillo o beberte un vaso o coger esta copa y tomártela. Entonces,
Preguntamos ahora por Dios cuando lo hemos sacado de nuestra agenda y Dios, como ella decía, es un caballero que nos va a respetar. Por eso nos ha dado libre albedrío, con el propósito de que nosotros aprendamos a tomar nuestras propias decisiones, que Él tiene control de todo. Ahora yo te lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Imagínate que tú estés en la torre del banco que está en la Máximo Gómez, que fue muy afectado la familia de ese banco por esta tragedia, y tú estás allá arriba y tú puedes mirar la esquina de la John F. Kennedy y la esquina del Máximo Gómez, y vienen dos carros de dos tipos que han bebido todo el romo del mundo y vienen a todo lo que da llevándose el mundo, y tú lo estás mirando desde arriba, pero sencillamente tú sabes que van a chocar, pero tú eres que está provocando que choquen. No. Pero tú te das dando cuenta. Entonces, Dios es soberano. Pero si tú puedes evitar que choque, lo evitas. Bueno, si lo puedo evitar. Dios lo puede evitar. Perfectamente, pero muchas veces Dios permite, bajo su plena soberanía, que ocurran ciertas cosas para que el hombre reflexione. Y hay un texto en la Biblia que es muy interesante, que es Habacuc. Habacuc capítulo 1. El profeta Habacuc le está diciendo a Dios: óyeme, ¿qué es lo que está pasando? El mundo se está acabando, la gente está siendo injusta, los injustos crecen más que los justos, y tú me estás permitiendo ver todo esto. Y Dios le dice: y eso no es nada lo que tú estás mirando, porque ahora yo le voy a enviar a un pueblo feroz que los va a meter en cautiverio por 70 años. Mira, Manolo, Dios ha advertido al hombre para que cosas como esta no ocurran. Algo muy simple. La empatía es un principio bíblico. El Señor dijo en su palabra que seamos empáticos, que nos amemos los unos a otros. Entonces, cuando nosotros actuamos conforme a la palabra, nos vamos a librar muchas cosas. Ahora, esto nadie aprende, Manolo, en la bondad ni en la prosperidad. Todos los seres humanos crecemos bajo circunstancias como estas. La pandemia fue una circunstancia que entendíamos que el mundo iba a cambiar, pero cambió el mundo la pandemia. Al contrario, somos más desgraciados ahora. Somos más egoístas, somos más desleales, somos más promiscuos. Pero yo siempre he hecho una pregunta. Si sabemos que cada día, y Dios sabe, Dios conoce mi corazón, sabe la gran fe que tengo en Él, y soy testimonio de la grandeza de Dios en mi vida y en mi familia. Pero yo siempre me he preguntado, si cada día, yo siempre le he preguntado a mi papá hasta de niño, que yo oía, cuando llegaban los 31 de diciembre en la noche, se felicitaba a la gente, y los viejos siempre decían: felicidades, pero cada año que viene va a ser peor. Cada año que viene se va a empeorar. El mundo irá peor. Si Dios sabe que se va a empeorar, si cada vez se peor, ¿por qué no destruye el mundo ahora? Y nos ahorramos todo ese sufrimiento. Bueno, porque se sabe que se va a sufrir, que va a ser peor, que niños inocentes van a morir, que personas inocentes van a morir, que la tragedia le va a tocar al bueno, al malo y a todo el mundo. Si como quiera esto no va para parte y esto se va a fuñir como quiera, ¿por qué no entonces destruir el mundo y empezar un mundo nuevo? Fíjate algo muy simple. Dice un texto en Primera de Pedro, si no me equivoco, porque ya el ácido viejúrico me está dando en la memoria. Dice: Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, antes bien, Él es paciente para con vosotros, para que todos vengan a arrepentimiento. Fíjate que lo que tú miras como algo indeseable de Dios es una muestra de la misericordia y la bondad de Dios para con los hombres. O sea, Dios no ha venido a destruir esto esperando que sea menos lo que se pierdan, dándole oportunidad al hombre de que entienda que no hay maneras. Una de las cosas que mostró esta tragedia es lo frágil que es la vida. Sí. Mira, Manolo, yo tengo una reunión en casa todos los lunes con un grupo de personas. Y ahí llegó una persona que la voy a mencionar porque me da autoridad para hacerlo. Vladimir Jiménez, el de Calpo.
Y él llegó con un artista que por derecho a su privacidad lo voy a obviar. Y el general Domínguez invitó a Vladimir, a su esposa, a esa fiesta. Porque ese general, sabido por todo el mundo, no se perdía un lunes de Yexet. Y resulta y viene a ser que la persona con la que fue Vladimir, que es un artista que estuvo en Yexet la semana anterior, nos retrasamos, duramos mucho hablando y dieron las 12, casi las 11:45 de la noche. Y Vladimir dice, ay, pastor, me invitaron para Yexet y mire todos los mensajes que me está poniendo el general, que no deje de ir. Pero yo estoy cansado, yo no voy para allá. Providencia de Dios. Sí. Pero mi querido amigo, que lo amo con mi corazón, mi moreno favorito, Esteban Germán, el ex pelotero de Grandes Ligas, estaba dentro. Él no se pierde también. Cuando a mí me llamaron a las 7 de la mañana, esa madre llorando, en la primera persona que yo pensé fue en Esteban Germán. Porque Esteban todos los lunes está en Yexet. Pero ¿qué pasó con Esteban? Que él estaba exactamente al lado de la mesa de donde murieron casi la mayoría de las personas, que era el general, Octavio Dotel y las personas que estaban ahí. Y él se mueve a buscar un amigo que llegó en el momento. A las 12:45, el amigo le dice, ya estoy afuera, y él sale a llevarle el cintillo al amigo. Y resulta y viene a ser que cuando él va entrando, están cayendo cosas. Y él dice, espérate, que aquí están cayéndose algunas cosas. Vamos a quedarnos aquí. Y se quedan parados en la columna entre la entrada y el lobby. Y el lobby y la explanada. Sí. Y ahí se desploma todo. Y el desplome lo trae hacia atrás. Y él se salva por eso. Pero yo me he preguntado personalmente, ¿cómo es posible que si estaban en la misma tarima, la hija de Ruby se salva y Ruby no? Alguien me decía que estaba en Proscenio. Estaba muy cerca de donde cayó el derrumbe. Pero... sí, y estaba a la misma altura que él. Entonces... estaba en la misma tarima, y es cierto eso. Eso, y muere también, muere también el bajista de él. Sí. Y muere otro más de los músicos. Entonces yo me pregunté, pero ¿cómo si estaban todos en la misma tarima y la tarima, el techo de la tarima no se cayó? ¿Cómo fue que le llegó a ellos la desgracia? Porque estaban todos en el mismo lugar y los otros pudieron salir. Entonces viene la respuesta a esa pregunta, y es la siguiente, Manolo. ¿Estamos nosotros previstos a no morir? No, todos vamos a morir. ¿Y consecuencia de qué es la muerte? Del pecado. Sí. Entonces, nosotros no estamos extintos a morir. Por lo cual, morir en una desgracia, o morir de salud, o morir de enfermedad, todos vamos a llegar a ese lugar. ¿Qué es lo importante de esto? Estar preparado para. Estar preparado para. O sea, para enfrentar ese momento que no sabemos cuándo llega. Dios nos dijo, porque la gente dice, no, porque Dios permite eso. Dios no dijo que la gente no iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Dios no dijo que eso no iba a pasar. De hecho, el precio que le pone Dios al pecado es muerte. Pero Dios da una solución para que esa muerte no se convierta en una limitación para la vida, porque Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó a nosotros para ser eternos, y Él manda a su Hijo. Y mucha gente se estará preguntando, pero que yo entregué mi hijo, que mi hijo murió, pero el primero que entregó algo fue Jesús, fue Dios. Entregó a su Hijo. Pero uno se pregunta, entonces, vamos a poner este hecho. Se salvan unos que estaban sobreexpuestos y no se salvan otros que estaban expuestos y otros que estaban en la misma línea. La pregunta, somos pecadores todos. Me van a decir que entonces el que se salvó es porque era menos pecador
que el que no se salvó. No, esto no tiene nada que ver con pecado. Me pregunto, o sea. No, esto no tiene que ver con pecado. De hecho, muchos religiosos han comenzado a decir que no, que en ese lugar, que el diablo, que qué sé yo cuánto. Mira, uno de los lugares y una de las fiestas más sanas que hay en este país es esa. Sí. Porque ahí lo que van son la misma gente, son los mismos amigos. Es un ambiente muy familiar. Sí, cierto. De hecho, se estaban celebrando como 4 o 5 cumpleaños. Sí. O sea, que una de las fiestas más sanas que hay en este país es esa. Entonces, no fue porque Cocobongo, yo estuve en México hace poco y me dijeron, no vaya a ese lugar, que eso es una diablura. Y yo no he visto un desastre así en Cocobongo. Entonces, no es un asunto de pecado. Ahora, yo te voy a ilustrar lo que tú me acabas de decir de esta forma. Sí. Tú tienes 10,000 pesos en las manos y tú decides salir a la calle y comienzas a darle a un joven que encontraste ahí 5,000 pesos, a otro que está más explotado 2,000 pesos, y a uno que se ve más bien lo agarra y le da 3, y el de 2 te pregunta, ven acá, ¿y por qué yo que estoy más explotado que ese, tú me das 2 y a él le das 3? Y tú le dices, porque mis cuartos son míos y yo se los doy a quien yo quiera. ¿Eres injusto tú? Sí. ¿Por qué? Injusto porque lo justo es que tú le des más a quien más necesita. No, porque tú estás dando. Si tú le diste 2 a ese, ya con que tú le des, tú no estás obligado a darle. Lo tuyo, tú no estás obligado a darlo. Si tú lo estás dando, esa persona lo que tiene que ser agradecida. Y hay un texto en la Biblia que habla de eso, de que un señor salió a buscar empleado a la calle y salió a las 7 de la mañana y acordó con los empleados darle un denario. Pero salió después a las 10 de la mañana y acordó con los de las 10 de la mañana otro denario. Pero salió a las 1 y el trabajo era hasta las 3. Y le dio a lo de la 1 un denario. Cuando el de la 1 llegó y trabajó 2 horas y terminó y le dieron un mismo denario, el de las 7 se quejó. Y le dice el de las 7 al señor, pero ven acá, ¿y cómo es posible que si yo acordé contigo un denario, tú aquel que nada más trabajó 2 horas, le estás pagando el mismo denario? Digo, ¿tú estabas conforme con tu sueldo? Sí. Entonces yo hago con mi dinero lo que yo crea y yo lo que yo considere. Tú no me puedes poner a mi pauta a yo hacer lo que tú quieras. Y eso pasa con Dios. Dios, dice Pablo en el libro de Romanos, yo hago misericordia con el que quiero tener misericordia y no tengo misericordia con el que no quiero tener. ¿Por qué? Porque el favor de Dios hacia los seres humanos no es merecido. Nosotros no merecemos el favor de Dios. Nosotros no tenemos nada por lo cual Dios pueda ser más favorable. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Ahora, esta desgracia fue porque Dios quiso mandarle a ese grupo que pasó ahí una maldición porque tenían pecado y porque eso. No, ahí hay mucha gente. Por ejemplo, ahí murió un muchacho que era la bondad hecha realidad, Octavio Dotel. Ese joven era un muchacho tan alegre, tan de Dios, y Dios se lo llevó. Y yo pregunto, pero él estaba ahí y él estaba disfrutando con sus amigos. Eso lo hacía siempre, cantaba, se subía, bajaba todos los lunes. ¿Estaba en pecado él? No estaba en pecado. Ese es un muchacho que agrada a Dios y su esposa también. Entonces, no tuvo que ver con pecado, tuvo que ver con que Dios lo permitió. Ahora, como yo decía ayer, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? ¿Qué? Nos quiere traer a nosotros una reflexión de lo banal que es la vida, de lo simple que es la vida, de la falta de control que tenemos hacia la vida. Porque fíjate que, Manolo, que en este caso no solamente fueron los ricos, ni fueron los no famosos. Ahí estaban blancos y cimarrones, mezclado todo el mundo. Estaban los Grullón, que son una familia de prestigio y de abolengo de este país, pero estaba el muchacho de San Cristóbal, estaba el joven de Jaina, estaba la gobernadora, una político, estaba el atleta, o sea, estaban todos. Y viendo yo
dentro de la desgracia y el dolor, habían gente inocente, como la joven que me llamó su madre, que estaba comenzando a crecer, a entrar en la universidad. O sea, habían gente de todos los niveles, de todas las clases, de todas las edades en ese lugar, diciendo: Dios, señores, no hay control de lo que usted puede hacer con su vida. Mírenme. Mírenme. Porque lamentablemente este mundo no quiere mirar a Dios. Este mundo está dándole la espalda a Dios. Pero pregunto, entonces, los que no le están dando la espalda a Dios, los que están más en comunión con Dios, los que están más cerca de los preceptos con Dios, ¿serán más protegidos? ¿Estarán más protegidos en esta vida o no? Bueno, no estarán más protegidos ni menos protegidos. Ahora, yo te puedo decir por mi parte que he sido una persona que toda mi vida ha estado bajo la protección de Dios. En una ocasión, yo iba subiendo hacia Constanza, cuando trabajaba en una compañía de agroquímicos y farmacéuticas del país. Y cuando voy subiendo al mirador de la presa, yo siento una voz de Dios que me dice: párate. Y yo comienzo en una discusión de segundo a pelear con Dios. Digo: tengo mucho trabajo, no me puedo parar. Párate. Cuando yo me paro, me pasa una camioneta y venía un camión de una compañía de pollos, una patana, que se le fueron los frenos. Wow. Y siguió de largo. Se llevó esa camioneta. Si yo no hubiese tenido una conexión con Dios y hubiese estado bajo la cobertura de Dios, hubieses podido ser yo esa persona. Pero también, si no le hago caso a Dios, mira, tú puedes estar seguro, Manolo, que todo el que estuvo ahí, Dios le ha advertido en su vida, le ha hablado a su vida por medio de una persona, por medio de otra persona, por medio de una revelación. Dios le ha hablado. Porque Dios nos da oportunidad. Cuando Dios mandó a los babilónicos a conquistar al pueblo de Israel, tenía 23 años diciéndole: señores, háganme caso. Si tú vas al libro de Jeremías, capítulo 23, en Jeremías dice que durante 23 años Dios estuvo diciéndole a la gente: por favor, háganme caso. Jackie Núñez del Rico me decía una vez: Giovanni, ¿por qué la gente viene a Dios en las desgracias? Y Albert Mena dice: ven a Dios por amor, ven a Dios por amor, no venga por dolor. Lamentablemente los seres humanos tenemos la tendencia a buscar a Dios en las desgracias, no en las bondades. Es más, yo he visto en mi ejercicio pastoral personas que llegan explotados a la iglesia y se apegan de Dios y Dios lo bendice y se salen. Y como dicen los evangélicos, se descarrían y comienzan a hacer diablura cuando Dios los bendice. Yo estaba con un joven empresario en estos días, que ese joven iba a mi casa todos los días, no todos los días, lunes, miércoles y viernes iba a casa a orar para que Dios lo bendijera. Y él me llama hace como 3 semanas y me dice: pa, ¿qué es lo que me está pasando? Digo: claro, lo único que te está pasando, ¿tú sabes qué? Que Dios te bendice y tú te apartas. Tú estás lejos de la protección de Dios. Estamos viviendo en un mundo que está lejos de la protección de Dios. Y Dios, como caballero, te deja y te quita la protección. Hay personas a las que Dios en ese lugar le pudo hablar y decirle: no coja para allá, quédate en tu casa. Y no hizo caso. O personas que Dios le ha venido hablando en circunstancias HOS. Mira, no hay un ser humano en esta tierra al que Dios no se le haya revelado. De hecho, una palabra que se oye mucho en la iglesia: ¿por qué no le hice caso antes? ¿Por qué no me convertí antes? ¿Por qué no busqué a Dios antes? Porque, y cuando tú lo buscas, tú dices: Dios siempre me ha guardado. Yo conozco gente que son perversas y dicen: a la verdad que Dios me ha protegido a mí. O sea, a pesar de nuestra maldad, Manolo, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios está ahí. El Salmo 91, que es un salmo que lamentablemente se usa como un resguardo brujístico,
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El que habita. Si Cierto. tú no habitas, No, tú no vas a estar bajo la sombra. no es verdad, es verdad. Entonces, si tú has sacado a Dios de tu vida, tú no puedes pretender que en los momentos difíciles Dios te quite. Pero, Sanford, yo conozco a una persona, una familia, que ellos son gente de Dios, que ellos son gente cristiana. Conozco a esa señora y esa señora es un ser apegado a Dios, una verdadera practicante de la palabra de Dios. Y se le han muerto 2 hijos en accidente. Yo conozco un caso parecido. ¿Usted me puede explicar? Sí, yo conozco. Porque estamos diciendo Mira, que Dios, no estoy dudando, o sea, estoy planteando todo lo que la gente... todo el panorama. Pues todo el panorama y todo lo que la gente va a preguntar y toda la gente se pregunta. Claro. Pues, para que tengamos una explicación cristiana de por qué, como quiera, se dan las cosas en gente que se supone que están protegidas y el dolor le llega igual que el que no está morando bajo la sombra de Dios. Pero mira una cosa, Manolo, yo te dije ahorita que ahí estaba un joven y estaba una mujer de Dios de nuestra congregación que fue a acompañar a un amigo que le solicitó por favor que fueran a su cumpleaños. Okay. Y ella falleció. La vamos a comenzar a velar ahorita a las 6 de la tarde. ¿Por qué, Manolo? Mira, los estoicos son una rama filosófica que plantean que el enfrentamiento de las cosas difíciles es lo que te hace feliz. ¿Qué ocurre? En la Biblia, el sufrimiento y el dolor y la tribulación no son una destrucción, son un paso a un nuevo nivel. ¿Me estás entendiendo? Sí, lo entiendo. Ok. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice así: y si alguno de vosotros se encuentra en diversas pruebas, gócense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los seres humanos no aprendemos en la prosperidad. En la prosperidad tú la disfrutas. Sí, es verdad. Los seres humanos, alegría la gente no reflexiona. los seres humanos aprendemos en las cosas difíciles. Sí. En las situaciones difíciles crecemos. Tuve en tu programa de la tarde promoviendo mi último libro, Aprendiendo a Ser Feliz. Y estoy escribiendo unos escritos en el periódico El Día sobre eso de la felicidad. ¿Cómo aprendí yo a disfrutarme yo? Solo, bajo un proceso familiar difícil, en Estados Unidos, en un apartamento durante 3 meses antes de la pandemia, sin nadie. Yo aprendí, Dios me dejó solo para que yo aprendiera a disfrutarlo a Él y a disfrutarme yo. Uno de los grandes problemas que pasa con los seres humanos es que no nos aprendemos a disfrutar nosotros, amarnos como dice la Biblia. Amaos al prójimo, ¿cómo a quién? Como yo me amo, como yo me amo a mí. Al primero que yo me tengo a amar, y no estoy hablando de egoísmo, porque el mundo está lleno de egoísmo. Estoy hablando de ese amor que te produce amor hacia otros. De ese amor que te llena tanto que tú eres capaz de compartirlo con los demás, de darle a los demás. Es en esas condiciones, y te voy a decir algo muy interesante de una de las historias bíblicas que más me impacta a mí. José, un joven que nace en un hogar de 10 hermanos y que nace de la mujer preferida de ese hombre, Jacob. Resulta que Jacob se cogió con el muchachito y comenzó a tener preferencia con el muchachito. Le hizo ropa especial, Sí. diferente a la de sus hermanos. Y José comenzó a criarse. Cuando tú crías a un niño bajo sobreprotección, Sí. pasan 2 cosas. O el niño se cría débil o el niño se cría engreído. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, José se creía la gran cosa.
al punto de que él comienza a tener sueños. Ningún padre se molesta porque un hijo crezca. No, claro. Ningún padre. Ahora, cuando el hijo el crecimiento lo usa para avergonzar a los padres, eso produce un hervor dentro del papá. Sí. José, cuando le va a decir el sueño a sus padres, se molestan. ¿Por qué? Porque era un niño engreído. Era tan engreído que él iba a chismear, porque los chismosos son gente que se creen más que otros. Por eso es que este país está lleno de chismes, programas de chisme. Porque la gente se cree que yo soy mejor que el otro y entonces voy a criticar. Es porque dejan más views. Voy a criticar. Es porque dejan más views. Voy a criticar a los demás, ¿no? Entonces José era el que le iba a llevar los chismes a sus hermanos. Porque cuando tú vas a llevar chismes de otro es porque tú te crees mejor que los demás. ¿Y qué pasa? Dios, sabiendo del propósito que tenía con José, provoca que sus hermanos lo vendan y lo manden de la ñoñería a la esclavitud. Cuando está en la esclavitud, el carajo era tan buen mozo, estaba tan bueno el carajo, que la doña se enamora de él. Pero dice la Biblia que todos los días ella iba y lo enamoraba. Uh-huh. Mira, las mujeres pueden ser muy rendidas, para no decir muy putas, uh-huh. Pero por más puta que sea una mujer, cuando un hombre se le para y le dice no quiero nada contigo, la mujer echa para atrás. Ok. Sin embargo, esta mujer iba. ¿Qué significaba eso? Que José estaba jugando al seductor, al hombre que está bueno, porque él se creía el show. ¿Qué ocurre? Que cuando ella lo desnuda, quitarle la ropa a un hombre en aquella época no es como quitarte a ti. Yo te agarro esa camisa y te la rompo y no hay mucho problema. Allí no, allí nada más había 2 hoyos para ponerte la ropa. Y era una tela bien dura. Sí. Para poderse romper fácil. O sea que ella se la quitó a él y se la quitó seduciéndolo. Lo que pasa es que el hombre cuando vio el problema salió huyendo. Por eso es que la mujer se molesta, porque los otros días ya no se molestaba. Uh-huh. Ella se molestó en el momento que ella tiene su cerebro. Sí. Ella está mojoseando por todos lados y cree que el hombre ya lo va a lograr y el hombre se le echa para atrás. Y la mujer se molesta y grita. Me quería violar, mire la ropa donde la tengo. Y lo meten preso. Cuando José está preso, viene un copero y un panadero con un sueño. Y él dice, yo te lo revelo. Cuando yo digo yo te lo revelo, ¿qué te estoy diciendo? Que soy yo el hombre. Soy yo el hombre. Soy yo el hombre. No más que yo soy el único. Soy yo. Que la pámpara soy yo. La pámpara soy yo. Sí. ¿Y qué es eso? Uh-huh. ¿Creerme? Sí, arrogancia. Arrogancia. ¿Qué pasa? Que él le dice al copero, mira, cuando tú te al lado del rey, acuérdate de mí. ¿Qué es eso? Tráfico de influencia. Sí. Cuando yo creo que hago algo, entiendo que me merezco el favor. Porque yo te hice un favor. Sí. Algo por mí, que fui yo. ¿Y entonces qué pasó? Pasan 3 años. El 3 en la Biblia es tiempo de levantarse. 3 fue la resurrección de Cristo. Uh-huh. 3 fueron los días de ayuno que se hicieron cuando Esther. Sí. O sea, es tiempo de levantamiento. Sí. ¿Qué ocurre? Que a los 3 años el rey tiene un sueño. Nadie se lo puede declarar. Y el copero se acuerda. Mierquina, hubo un tigre allá en la cárcel, a donde Potifar. Un frequito, un hebreo él, que me dijo el sueño mío. Ay, dice el rey, pues mándemelo a buscar. Uh-huh. En ese momento, el rey le dice el sueño y José dice la palabra clave para manifestar, llegué al punto donde Dios quería que yo llegara. Él dice, déjeme ir y orar porque es Dios. Okay, ahí sí. Que tiene la revelación. Uh-huh. No soy yo. Amén. No es el ego mío. No. Ahora, ¿por qué pasa Dios este proceso? Pasó, él le dio el sueño a los 2 días que llegó, sí. El rey lo pone como el director de INEPRE y el tipo se hace un mayimbe. Sí. Y viene el hambre y vienen sus hermanos. Y en el capítulo 45 del libro de Génesis, verso 8, José le dice a sus hermanos para desnudarle su identidad porque no lo conocían, porque tú sabes que los egipcios se pintaban mucho la cara, los trajes eran... entonces no podían conocer al muchachito que ellos dejaron. Sí. Él le dice, yo soy José, al que ustedes vendieron, pero no teman,
Porque no me enviaron ustedes, me envió Dios. Amén. Para preservación de vida. En el año 85, por ahí, yo estaba en San Pedro de Macorís, sentado en Miramar, en la acera. Habíamos un grupo de jóvenes reunidos ahí. Yo no recuerdo la conversación que tuvimos. He luchado por recordarla. Lo que yo recuerdo es que en un momento determinado, una joven que se llama Belkis, dice, wow, ya yo sé por qué en un momento de nuestra vida cuando éramos niños, Dios se llevó a mi papá. Digo, oh, ¿cómo así? Papi era un hombre sobreprotector que nos hizo una cancha en nuestra casa para que no saliéramos a la calle, que nos compraba todo para que estuviéramos ahí, no nos juntáramos con nadie, no nos dejaba hacer nada. Si mi papá estuviera vivo, nosotros hubiésemos sido 3 inútiles. Pero al permitir Dios que mi papá muriera, nosotros tuvimos que obligarnos a estudiar, a prepararnos para poder ayudar a mamá, que lo que hacía era planchar y lavar ropa. O sea, ella está determinando 20 años después que el propósito por el cual Dios permitió que su papá muriera fuera para el desarrollo de esa familia, que hoy son abogados, ingenieros. Ella es estilista de belleza, es repostera, tiene como 3 cursos técnicos. Y ella lo percibió en ese momento. Fue una crisis en su niñez, pero viene a relucir en su adultez que Dios tuvo razón para hacerlo. Y hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, que habla de algunos testimonios como el de ella, de personas que Dios le ha permitido vivir una experiencia dolorosa que se convierte en un fruto de bendición para la vida de ellos mismos. Hay una familia que me la reservo, una familia muy, muy conocida en este país, que tuvieron un niño con problemas, un niño especial. Cuando venía en el vientre, el padre dijo, yo no quiero a ese muchacho. Y la mamá se fajó, y se fajó, y se fajó, y se fajó, y dijo, yo no me voy a sacar a mi muchacho. Dios sabe por qué lo trae así. Tú sabes que ese niño es que ha hecho de ese hombre, el hombre que es hoy, un hombre transformado. Y no solamente de él, de toda esa familia. Porque ese niño ha sensibilizado a esa familia. Y así cientos de casos, de situaciones. Yo conozco un caso de una joven, una pareja que se le murió un hijo ahogado. No. Sus abuelos eran alcohólicos. Ellos estaban a punto de una separación. Hoy tienen 2 niños. Los abuelos hoy ya no son alcohólicos, fruto de ese problema que fue tan difícil para esta familia. Las familias dominicanas podrán estar viviendo muchos momentos difíciles hoy, pero lo único que yo le puedo decir es que Dios tiene propósitos. No los vemos hoy, pero algún día ustedes se sentarán y podrán decir, gracias Dios. Gracias, Sanford. Debo dar el testimonio que he aprendido cosas de Dios que yo pensaba que la sabía y que la entendía. Y con este testimonio y con esta conversación con Sanford, debo reconocer que he aprendido que tengo que descubrir a mi verdadero Dios. Y yo creo que hoy, de hoy en adelante, lo voy a aprender. Gracias, Sanford. Hasta aquí, Politi Hablando.